55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un capítulo más de Parlamento 55, este esfuerzo dirigido por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado y la Escuela de Humanidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca. Hoy vamos a hablar sobre uno de los fenómenos que más preocupan a la sociedad morelense y que también se debe decir que Naciones Unidas desde hace mucho y ha tratado de llevar una serie de acciones a fin de erradicar toda la violencia contra las mujeres. Es por eso que hemos invitado a una especialista en el tema, la doctora Paola Alcalá Almeida. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Buen También día. está con nosotros en la conducción del programa la compañera licenciada Zuleima. Bienvenida, Zuli. Gracias, doctor. Buenos días. Bienvenida, doctora. Hola, Zuleima. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar una breve semblanza de nuestra ponente e invitada especial. Paola Alcalá Almeida, doctora en Antropología Social con especialidad en Género, Política, Migración y Desplazamiento Interno Forzado. Maestra en Antropología Social con especialidad en Género, Política y Migración y licenciada en Antropología Social, todas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado publicaciones sobre violencia de género y migración en el Senado de la República, en el Instituto de Salud Pública y en revistas a nivel internacional. Como respuesta al fenómeno de violencia de género que aqueja a nuestro país, la antropóloga se ha dedicado a dar conferencias en distintas instituciones, universidades y escuelas en general, con la intención de que se reconozca este fenómeno, siendo el objetivo principal su prevención y erradicación. Actualmente labora en la Unidad de Análisis y Contexto perteneciente a la Fiscalía de la Mujer por razones de género, donde junto con un equipo interdisciplinario realiza análisis de contexto de diferentes delitos hacia las mujeres. En Parlamento 55, La entrevista. Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente el 25 de noviembre de 1960 sucedió el asesinato de las hermanas Mirabal, unas activistas allá en la República Dominicana que luchaban por democratizar el régimen político de la isla y lo hacían en contra de un dictador, Leónidas Trujillo, quien finalmente, pues el 25 de noviembre consuma no solo su amenaza, sino el homicidio de estas activistas políticas, y es uno de los primeros feminicidios y también es uno de los primeros actos fatales de violencia política en contra de las mujeres. Es por eso que las Naciones Unidas, en Asamblea General, en su resolutivo 4804 de 1993, establece el 25 de noviembre, el 25 de cada mes, como acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Doctora, en ese marco, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, hay mucho que decir sobre la violencia contra las mujeres en México, en Morelos. Bueno, lo que yo puedo decir, soy antropóloga social, desde el aspecto sociocultural, ¿no? Esto cómo ha afectado a lo largo del tiempo, transhistórica y transculturalmente, ha fortalecido esta situación. Yo quiero hablar hoy de la violencia simbólica, esta violencia que no se ve. Hay un autor llamado Bourdieu que menciona este tipo de violencia, ¿no? Esta violencia que está totalmente normalizada, que nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, no nos percatamos de cómo esta violencia no solo es física, que es la que más se puede ver, sino que esta violencia es silenciosa, ¿no? Y que la tenemos tan interiorizada y que no la hemos hecho consciente. Entonces, qué bueno que existen este tipo de conmemoraciones, estos días, para dar cuenta de ello, ¿no? Para que la sociedad dé cuenta de estas situaciones.
Me parece que, bueno, es 25N y después son 10 días de activismo hasta el 10 de diciembre. Entonces, a mí me parece magnífico que se hagan estos 10 días de activismo, ¿no? Porque este es como el principio de 10 días más, para visibilizar, tratar de visibilizar esta violencia. Y a mí me parece muy, muy importante esto, debido a que, como se los menciono, es a veces resulta muy difícil hacer consciente esto, ¿no? Yo he ido a comunidades indígenas, comunidades marginales, comunidades urbanas, en donde te das cuenta de esta invisibilización. Entonces, bueno, a mí me parece muy, muy buena iniciativa este día. Bueno, las Naciones Unidas ya nos hablaba un poco de esto mismo, porque las violencias no solo es la violencia física, sino también existe la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, sí, ¿no? Sí. E incluso, ¿no? El simple hecho de amenazar a una mujer con cualquiera de estas violencias, pues ya implica un acto de violencia, ¿no? Y es eso lo que Naciones Unidas ha generado una serie de acciones para tratar de erradicar estas formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Claro. Desde, pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? La reunión de Beijing, ¿no? Donde se empezó a hablar de los derechos de las mujeres, y al tratar de que, bueno, las mujeres estén presentes en la vida pública, no solamente en el ámbito privado de las sociedades, ¿no? Exactamente. Y que hay tanta oposición y tanta violencia para que las mujeres participen de manera plena en la sociedad. Exacto. Doctora, nos comentabas, eres antropóloga social. ¿Qué te fue llevando a trabajar en esta parte de la violencia contra las mujeres? ¿Cómo fuiste llegando? ¿O desde un inicio este fue un tema que te interesa? Claro, yo, toda mi vida académica, desde la licenciatura hasta el doctorado, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Excelente escuela, por cierto. La ENA. Ajá, la ENA. Bueno, ahí yo inicié con un programa, participé como becaria en un programa del Instituto de Salud Pública, de aquí, de Morelos. Entonces, bueno, el doctor Leiva fue quien me introdujo en estos temas de migración. Íbamos a la frontera México-Guatemala, enfocados en temas de migración, pero con personas que se dedican a la siembra del café, centroamericanos que llegan a las fincas por el café. Entonces, bueno, yo en mi andar como antropóloga, que bueno, hacemos trabajo de campo, llegué a la ciudad de Tapachula. Entonces ahí me percaté de que había mujeres, bueno, trabajadoras sexuales, pero yo llegué con una idea de la Ciudad de México. O sea, yo recuerdo que mi idea de las trabajadoras sexuales eran las que estaban en la Merced, ¿no? Que tienen ciertas características. Pero a mí me llamó la atención que en Tapachula ellas no tenían estas características, ¿no? Sino que eran mujeres que traían su delantal, su bolsa de mandado, que eran señoras grandes. Y entonces a mí me llamó mucho la atención ese fenómeno. Bueno, fue por eso que empecé a indagar, a investigar, y me percaté de que en Tapachula había mujeres. Yo las clasifiqué en mis tesis de maestría, de doctorado, en distintos niveles. Allí el trabajo sexual se da muy fuerte, pero en niveles. O sea, están las mujeres que se encuentran en la calle 12 y bueno, es una situación de marginación en donde ellas esperan a los clientes pues casi cerca del basurero. A diferencia de otras mujeres que ya son escorts, que ya se encuentran en table dance, etcétera. Entonces ese fue mi primer acercamiento con ellas. Posteriormente, cuando ya empecé a hacer mi proyecto de investigación para la licenciatura, me pareció que era un excelente tema para darles voz a estas mujeres, ¿no? Y para conocer cómo es que viven sus dinámicas de trabajo sexual. Eso fue lo primero que a mí me interesó, cómo eran esas dinámicas, a qué hora llegaban, y pues me percaté de que llegaban a todas horas, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero también hice una clasificación porque eran diferentes las que llegaban a las 6 de la mañana que las que llegaban en la madrugada, ¿no?
Entonces, poco a poco yo fui metiéndome mucho más a ese tema. Entonces, la primera tesis de licenciatura fue sobre las dinámicas del trabajo sexual. La segunda, la de la maestría, fue ya enfocada a dar cuenta de estas redes de relaciones sociales que ellas generan. Y posteriormente el doctorado fue pues como la obra maestra, ¿no? O sea, licenciatura, maestría y el doctorado. Ya yo pues ya con más experiencia, más conocimiento sobre este tipo de fenómenos, pude explorar y dar cuenta de estas trayectorias migratorias de estas mujeres, desde que llegan a la frontera, desde que salen de su comunidad. ¿Por qué salen? ¿Qué situaciones generan que ellas salgan de su comunidad? ¿Cómo es esa trayectoria migratoria desde El Salvador, Honduras o Guatemala hasta la frontera Tapachula? Y una vez en Tapachula, ahí, ¿qué hacen? Mi tesis, se llamó, el subtítulo es la Tapachula, la trampa de sus sueños, ¿no? Porque ellas llegan con la idea de estar en Estados Unidos, pero se quedan ahí en Tapachula. Entonces, realmente a mí me gustó mucho este tema, y ahí es donde empecé a incursionar en este tema de violencia a las mujeres. Porque ¿quién más que las trabajadoras sexuales son las que sufren violencia? Porque en la sociedad son consideradas transgresoras, ¿no? Y son estigmatizadas. Entonces, yo empecé por ahí, incursión en estos temas por ahí. Qué trabajo tan interesante, doctora. Gracias. Porque además, pues sí, justo debe ser este trabajo a la par de las mujeres, y te habrás podido dar cuenta, de en una línea luchar por sus derechos. Claro. Y en otra luchar contra las violencias, y que es un mismo camino. Claro, ¿no? claro, y justo ahí yo me percaté de esta violencia simbólica, ¿no? Porque era una contradicción, porque ellas luchan por sus derechos, pero de cierta forma también se encuentran en una situación de subordinación frente a quienes, a sus parejas o frente a sus padrotes, ¿no? Entonces, sí es muy, muy interesante esto de la violencia simbólica. Y esto pues lo traigo acá. Ahora, por ejemplo, me dedico a hacer peritajes de antropología social con perspectiva de género. Y he hecho muchísimos, pero me doy cuenta de esta violencia que las mujeres todavía no logramos percibir, y pasa así, pasa. E incluso los mismos agresores que dicen, es que yo no agredo a la mujer, o sea, yo la estoy tratando normal, pero eso que dicen normal no es normal, ¿no? Y es ahí donde hay que dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, es que también en muchos casos la violencia está normalizada, ¿no? Ajá, claro. Esto que tú dices, ¿no? Que llamamos normal o hábitus, como diría Pierre Bourdieu, es porque es una práctica social recurrente, ¿no? Y aceptada socialmente. Pero creo que el tema también radica un poco en la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, porque sus derechos, los tienen restringidos, no pueden ejercerlos a plenitud, y también muchas veces las autoridades judiciales pues son omisas, ¿no? Al respetar y sobre todo defender los derechos de las mujeres, ¿no? Están muchos casos de que pues las mujeres denuncian violencia doméstica y la propia autoridad, los ministerios públicos las tratan de convencer que se retraigan, ¿no? De que no acusen a su pareja, claro, ¿no? De estos actos abusivos. Claro. Sí, esto es un largo proceso de las mujeres en las que efectivamente se encuentran frente a los ministerios públicos, y es una subjetividad que ellos tienen, porque desde que están ellos escribiendo las denuncias, la forma en la que escriben no es propia de la de ella. No sé si me explico, ¿no? O sea, ella está relatando lo que le dice, su experiencia de violencia, y se escriben cosas que tal vez se redactan cosas que cambian el sentido de lo que ella está mencionando. O sea, desde ahí se inicia con esta situación, ¿no? Sí, de violencia. Ajá, o con esta subjetividad que ellos dicen. Ella puede decir, es que mi marido, llegué, y es muy común esto, llegué y no le gustó la comida y agarró mi plato y lo aventó. Y entonces, quizá con esta subjetividad pueden decir, pues es que no le gustó la comida.
qué normal, ¿no? Entonces también, bueno, lo que yo siempre he dicho y lo que siempre aconsejo es que quienes tengan este primer contacto con las víctimas, tengan esta perspectiva de género, pero muy, muy desarrollada. No solo porque hayan tomado un curso, sino que en serio, y yo lo he notado, que se entienda este lenguaje o esta perspectiva de género. ¿Qué es tener perspectiva de género? Es decir, que, bueno, que hay relaciones de poder, ¿no? En la cual los hombres desde este sistema patriarcal se encuentran posicionados en el poder y ellas están subordinadas, ¿no? Bueno, como se los dije, es transhistórico y transcultural. Es difícil entenderlo. Cuando yo inicié mis clases de género, mi maestra que yo tanto estimo, Dalia Barrera Bassols, que en paz descanse, ya murió, para mí fue muy difícil entender la perspectiva de género en el principio, porque me dolió. O sea, me dolía a mí comprenderlo, ¿no? Claro. Entonces, que te saquen de esa normalización que has hecho de la violencia es muy difícil, muy difícil. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos para seguir abundando sobre esta normalización de las violencias en una sociedad patriarcal como la nuestra. En Parlamento 55 regresamos. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, la protección de las víctimas es primero. La ley Ingrid ya es ley. Con ello se sancionará a todo servidor público que difunda imágenes, audios o documentos relacionados con un hecho delictivo donde la víctima sea una mujer, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55 continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en Parlamento 55 el día de hoy platicando con la doctora Paola Almeida Alcalá en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre y estamos platicando de este trabajo y de la visibilización de la violencia contra la mujer. Doctora, si nos platicas un poquito de lo que bien nos decías de la violencia simbólica, ¿cuáles serían los rasgos o cómo identificarla? Ya bien lo decías, hay muchas veces que está tan normalizada que pues ni siquiera la percibimos y ya lo asumimos como que sí, así es, ¿no? Sí, no. Pues justo es eso, ¿no? Que no es fácil identificarla, ¿no? Tuve un caso de una mujer que tuvo un problema en una colonia, entonces me pidió que la apoyara, porque bueno, también yo hago activismo con mujeres, las apoyo, las acompaño. Entonces, bueno, tuvo un conflicto con un vecino y llegaron los policías. Entonces, los policías le dijeron que no iban a hablar con ella hasta que llegara su papá. Y le dije, oye, pues, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, 27. Y le dije, yo pensé que tenías 12. Sí, claro. O sea, ¿sí te das cuenta de esta violencia simbólica? Los policías no querían hablar con ella porque era mujer. Y estaban esperando hasta que llegara su padre para resolver el conflicto. Yo quise apoyarla y me dijeron, usted no se meta, estamos esperando al papá. Es ahí donde uno se percata. Son cosas, son situaciones tan normales, pero que ya cuando tienes esta perspectiva te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y es ahí lo difícil de esta violencia simbólica, darse cuenta. Incluso uno como experto o como experta se le va, o sea, se te va a veces hacer conciencia de esto, ¿no? De qué está pasando. Entonces, bueno, yo te conté te di este panorama como un ejemplo, pero día a día hay muchísimos, ¿no? Entonces, sí es difícil, desde lo que yo considero es difícil, es la más difícil de detectar esta violencia simbólica, ¿no? Y pues lo que se deriva esta violencia psicológica, ¿no? Totalmente. Claro. Sí.
Bueno, debemos recordar que pues ya desde los estudios de Margaret Mead, ¿no? Sí. Que justamente fue a visitar las culturas del Pacífico, ¿no? De las islas del Pacífico, del sur del Pacífico, justo para dar cuenta de que pues no es normal esto que nosotros en Occidente hemos normalizado, ¿no? Claro. Que hay otras formas culturales en las cuales las mujeres pues no tienen los mismos comportamientos que tienen en nuestra sociedad. Y lo que tú acabas de decir es muy cierto, ¿no? En nuestra sociedad la mujer no se le permite hacer uso de la voz y hay extremos que no se les permite hablarle a los varones, ¿no? Claro, claro. Muchas veces, pues yo creo que por eso también la autoridad toma esta decisión de no hablar a la mujer, porque muchas veces, pues yo recuerdo que hay sanción si una mujer habla con un médico pues, sobre temas de su salud, ¿no? O sea, a veces tienen que pasar por el esposo o la pareja, Claro. para que el médico, la médica la puedan auscultar y puedan hacer un diagnóstico. Exacto. Y todas esas son formas de violentar a las mujeres, ¿no? Pero que en nuestra sociedad nosotros diríamos que pues una señorita, una mujer de bien, pues no puede hablar con policías o no puede hablar o no puede ir sola por la calle, etcétera, ¿no? Claro, claro. Las propias sociedades, ahorita que menciona esto, doctor, clasifican a las mujeres a partir de su sexualidad. Eso es bien, bien importante saberlo, ¿no? Hay un libro muy, muy valioso para mí de una antropóloga que se llama Antonella Faghetti, en donde hace un análisis, una investigación en un estado, en Puebla, en un municipio en donde ellos clasifican a las mujeres, las quedadas, las viudas, las no vírgenes, en fin, o sea, ninguna mujer dentro de una sociedad se va limpia, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo este sistema patriarcal, bajo el deber ser de las mujeres, pues siempre hay algo en lo que quedan señaladas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si una mujer se sale de este deber ser, que por lo general sí todas nos salimos, ¿no? Inmediatamente la mujer es señalada. Entonces, si la mujer, como dices, habla con el médico y no tenía por qué, queda señalada, ¿no? ¿Por qué habló con el médico si tenía que representarla a su esposo, ¿no? O ¿por qué fue sola con el médico si el esposo la tenía que acompañar? Entonces, estos son aspectos de esta violencia simbólica de la que hablo, que las mujeres lo tienen tan interiorizado que ya ni siquiera se preguntan si está bien o está mal, ¿no? A veces se va, oye, Lorena, puedes dejar, vamos a preguntarle a tu esposo si te deja hacer esto. Y entonces tú te preguntas, ¿y por qué le tienes que preguntar a tu esposo si él te deja? ¿No? Entonces una misma, ¿no? A veces dice, bueno, pues déjame preguntar en mi casa, ¿no? Exactamente. Consultarle a mi esposo. Exacto. Y nos parece como con lo más normal. Exactamente, ¿no? Entonces, yo considero que, bueno, ya esto es como una utopía, ¿no? O no sé si ya existe, que en las escuelas desde el nivel básico exista esta perspectiva de género, porque se da. La otra vez estaba en una escuela, en una primaria, y vi que el maestro estaba dando clases de educación física. Entonces el mismo profesor hace esta diferencia. Los niños, dividió a los niños y a las niñas. Los niños van a corretear a las niñas y luego al revés. ¿Por qué no hacer como que grupos en donde hay grupos mixtos donde elijan, se, ¿no?, correteen los niños, ¿no? Entonces son estas pequeñas cuestiones las que refuerzan este sistema de dominación hacia la mujer. Estas cositas, ¿no? Bueno, ya existen, ¿no? Teóricamente, pues sí, la educación de género debe ser transversal, ¿no? En todos los niveles de formación, desde la básica, iniciando por el preescolar hasta el grado y el posgrado, ¿no? Teóricamente, pues debe estar presente esta perspectiva de género, pero creo que tenemos un gran reto por delante, ¿no? Porque efectivamente lo que tú decías hace un momento me hizo recordar lo que Marcela Lagarde, otra antropóloga mexicana muy, muy connotada y muy famosa en estos temas, decía de por qué las mujeres hablan con la voz aguda, ¿no? Y según Marcela, que ella no tiene esta cualidad de hablar con una voz aguda, sí. dice que es porque a las mujeres las infantilizan
y las obligan a hablar como niños. Claro, claro. ¿No? Porque justo no pueden representarse a sí mismas como los niños. Claro. Sí, como mujeres empoderadas, autónomas, independientes. Sí, como siempre necesitan la tutela del hombre, ¿no? Del hombre. Exacto. Entonces, bueno, este es como... Bueno, ahorita estamos hablando de la violencia física, de la violencia simbólica, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta violencia física que sí se ve, ¿no? Y que a veces mencionan, es que no fue tanto, es que no fue para tanto, solo le jalé el cabello. Le dio un empujón. Ajá, ay, solo le dio un empujón o le dio un zape, ¿no? O sea, palabras muy coloquiales, ¿no? Pero es así, o sea, a veces también esta violencia física, por no ser grave, por no apegarse a la violencia ya feminicida, en donde es un grado extremo, entonces no pasa nada, o sea, la mujer puede aguantar, ¿no? Según esta concepción de los hombres, ¿no? Entonces, pues ahí también ya entramos en esta perspectiva de los niveles de violencia, que no podemos normalizar que sean leves. O sea, es violencia física y lo es, ¿no? Así, aunque te haya aventado un celular y el celular no te haya pegado, pues la violencia física se caracteriza por esta intención que tienes de dañar a la mujer, ¿no? Claro. Los hombres, pues por lo general, en este sistema patriarcal, un hombre que se apega a estos roles y estereotipos tradicionales de género, pues tiene estos pensamientos, ¿no? O sea, es leve la violencia, o sea, que se aguante, ¿no? Entonces, y en tu experiencia, platícanos un poco, ¿cuál es el rol que tenemos los hombres o cómo nos resistimos, ¿no? Cuando una mujer nos habla justo de estas violencias, sobre todo pensando así en ministerios públicos, jueces, abogados, ¿no? Claro. Defensores. Sí, pues hay una palabra para mí que me grabé mucho de un curso que di, en el cual un servidor público me decía, pues es que ella se lo buscó. ¿No? Entonces eso es muy grave. Es muy grave porque esta perspectiva de género te permite dar cuenta de que los hombres sí están posicionados desde el control y dominio de la mujer, ¿no? Control y dominio. Si una mujer se sale de este control y dominio, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ejercer violencia sobre ella, ¿no? Entonces este hombre, que les cuento, posicionado de este control y dominio, pues desde su entender fue, ella hizo mal, pues ella se lo buscó, entonces yo no sé por qué ella reclama o se queja, ¿no? O sea, está bien. ¿Por qué? Porque estos hombres que se apegan a esta masculinidad hegemónica, lo que buscan es eso, mantener el control sobre las mujeres. Entonces, cuando alguna sale de ese control, pues lo repito, ejerce violencia, tanto psicológica como física, como patrimonial, para volver a controlarla. Un claro ejemplo es el celular. Cuando al hombre no le parece que la mujer, y hay muchos casos así, que la mujer esté hablando por celular, porque empiezan a decir, ¿con quién estás hablando? ¿Es tu amigo? Y bueno, no, pues sí, es mi amigo. Agarran el celular y lo avientan para destruirlo. Entonces ahí ya hay una violencia patrimonial, ¿no? Entonces, todo este tipo de violencias giran en torno a eso, al control que el hombre ejerce sobre la mujer, ¿no? Desde la psicológica, la física, la económica, la patrimonial, ¿no? Entonces, a eso voy. Lo decíamos incluso fuera del aire, doctor, la importancia, porque al final, bueno, qué tan grave ha sido esto y qué tan delicado es que no se detecte y que siga creciendo, que pues hemos llegado a los feminicidios, ¿no? Claro. Entonces, qué tan importante es que sea visible, que haya este tipo de conmemoraciones, que se trabaje en activismo, pues no nada más de 10 días, ¿no? Sino que sea un trabajo permanente. Claro. Para lograr disminuir y esperemos en algún día desaparecer o reducir al mínimo este tipo de violencia. Claro, es muy importante que sea visible a nivel social.
Yo considero que si incidimos en lo social, luego particularmente en cada casa, esto se va a ir adoptando, ¿no? Yo me voy a lo particular. Hay muchos casos de feminicidio en donde ya para llegar a una violencia feminicida, por lo general, dentro del ámbito familiar, ya hay mucha violencia dentro de la pareja, ¿no? Empieza con la psicológica hasta terminar ya a tal grado de querer asfixiarla. Entonces, yo considero que cuando la mujer está en esta situación, es necesario que ella se percate de esto con esta perspectiva de género, pero también su familia, porque muchas veces hay señales de violencia y las familias no hacen nada. Por ejemplo, hay casos en los cuales, un caso en el cual una víctima estaba explicando a su familia que estaba siendo violentada por su agresor, pero el padre, posicionado desde este sistema patriarcal, le decía a su propia hija: tienes que aguantarte porque es tu esposo, o sea, tienes que soportar que te humille, que te pegue y que te golpee. Y la hija lo estaba externando. Entonces, ¿qué pasó? Pues este hombre le quitó la vida, ¿no? Entonces, la importancia que tiene también que las familias, no solo las nucleares, sino las en familia extensa, apoyen a estas mujeres que están siendo víctimas y que reconozcan estas señales, ¿no? Estas señales empieza por lo psicológico, por lo general, pero luego se va a lo físico, ¿no? Que la mujer quizá tiene un golpe en el ojo. ¿Qué te pasó? Ay, es que se me cayó una caja aquí, ¿no? Y entonces es reconocer estas señales poco a poco, ¿no? Ver que quizá la mujer no come, que, ay, no, yo no voy a pedir, no, déjame pedir permiso hasta que él me deje, yo voy a decirte si sí puedo o no. Son estas pequeñas y sutiles señales que te permiten dar cuenta de esta violencia, ¿no? Y bueno, hay muchos casos de mujeres, madres de víctimas de feminicidio que mencionan esto. Es que sí nos dábamos cuenta, pero todavía no teníamos como esta idea de lo que le podía pasar a ella, ¿no? Sí. Pues sí, lo que tú dices, doctora, es muy cierto. O sea, este es un problema social, no es un problema individual, no es problema de unas cuantas mujeres que se dejan violentar. Claro. Es un problema social y requiere una respuesta social. Desde luego, identificarlas, nombrar las violencias, ¿no? A veces, aquí en el trabajo legislativo, a veces las legisladoras son criticadas por seguir tipificando diferentes formas de violencia, pero en la medida que se identifican, se tienen que sancionar. Antes no había violencias como las que hoy conocemos como violencia digital o otros tipos de violencias asociados a los dispositivos electrónicos, ¿no? Los teléfonos inteligentes, pero hoy que las detectamos, las tenemos que sancionar, porque lo que estamos viendo es que otras violencias que se practicaban en antaño ahora se están modificando con las nuevas tecnologías. Claro, esto es muy muy importante, a mí me parece, esta violencia digital. Y esto me remite a otros delitos, ¿no? Como desaparición de personas, desaparición de mujeres, trata de mujeres. Ahorita, por medio de las redes sociales, se engancha y se capta y se engancha a las mujeres. Y vuelvo con esta misma violencia simbólica, ¿no? Se solicitan mujeres de 15 o de 13 a 20 años con ciertas características, y entonces pues las mujeres, las adolescentes en busca de trabajo caen. Entonces sí, este aspecto está siendo muy muy relevante en cuanto a la violencia contra las mujeres, lo digital, estas redes sociales para el enganche para mujeres que son tratadas, claro que se da. Sí. Pues se nos terminó el tiempo, doctora. Se nos terminó el tiempo, doctora. Decimos, se pasa como agua, y sobre todo, pues, cuando estamos hablando con una experta en el tema, sí, y pues con temas tan interesantes como este, ¿verdad? No, pues, muchas gracias.
No, Pues al como contrario. siempre, agradecerte, Zulia, agradecerle, doctora Almeida, su visita y desde luego agradecer al TEC de Monterrey pues todas las facilidades para que nos da para grabar este programa. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.